Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. De nuevo, daros las gracias por sacar otro día más para estar con nosotras. Estas jornadas son las sextas jornadas divulgativas que están, no os voy a hablar hoy del plan, pero que están enmarcadas dentro del plan de sostenibilidad turística de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Estas nuevas jornadas divulgativas están organizadas desde la Mancomunidad en colaboración con el Ayuntamiento de Cervera de Buitrago, con la compañera de turismo Cristina Sevilla, que ya está como técnica de turismo aquí en el Ayuntamiento. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?, por ayudarnos. Agradecer también a Marta y a Leto, de la proyectora de ideas, por la grabación de las jornadas, porque la verdad que luego se genera un material bastante valioso que nosotras mismas volvemos a ver de todas estas jornadas, porque de este modo también la gente que no ha podido acudir, pues pueden también verlas con mayor detenimiento, ¿no? Os contamos un poquito que todos los temas que estamos trabajando en estas jornadas divulgativas son temas importantes dentro del plan y son como un primer paso que va a dar paso a otras actividades, ¿no?, otras actuaciones que están dentro de nuestro plan de sostenibilidad turística, ¿no? Y también hemos ido por los 6 pueblos de la Mancomunidad. Para aquellos que no conozcáis el territorio de la Mancomunidad, os hemos dejado por aquí nuestros folletos. Luego, como un poco por la temática de estas jornadas, hemos hecho también una selección de folletos que se han editado de toda nuestra zona y de toda la Sierra Norte para que podáis consultarlos. La verdad que la mayor parte de ellos se pueden consultar online. Y bueno, el tema de estas jornadas pues ya tocaba también, es el tema rutas, ¿no? Las rutas están integradas dentro también de otros proyectos y dentro de otras actuaciones de nuestro plan, y decir que dentro de nuestra mancomunidad, aparte del sendero estrecho, del sendero estrella, perdón, que es la senda del Genaro. Y estrecho muchas veces. Y estrecho en algún momento, perdón, y estrechito, sí, no es solo una pista ancha como lo que vemos aquí, ¿no? Es el producto estrella, por así decirlo, uno de los más conocidos. Es un sendero de gran recorrido, pero luego además hay una red de sendas locales en todos nuestros pueblos que siempre os contamos que es un patrimonio muy valioso por los numerosos elementos que hay en torno a estos senderos, ¿no? Un patrimonio que no se limita solo al trazado de estos caminos, que es un patrimonio viario súper importante, pero son toda una serie de elementos como los cierres, los muros de piedra, los arroyos, los puentes, los árboles y arboledas, los usos tradicionales, la historia, las leyendas, un patrimonio valiosísimo que también lo hablamos en las jornadas anteriores que estuvieron dedicadas al paisaje. Nos va a brindar muchas oportunidades para actuaciones que van a venir después de diseño de productos temáticos, ¿no? Estos caminos, aparte de los usos tradicionales de apoyo a la vida rural y a las actividades agroganaderas, pues hoy en día son una herramienta ideal para la creación de experiencias y actividades de educación ambiental, interpretación de patrimonio y experiencias de turismo, que es lo que también nos ocupa en el día de hoy. Bueno, la estructura de la jornada de hoy son 3 ponencias, ¿vale? 3 presentaciones con temas que hemos considerado importantes también por el trabajo que vamos a desarrollar después. A las 12 hacemos un descanso café en el restaurante El Lago, por aquello también de participar y ir a los establecimientos turísticos de nuestro territorio. Y mañana también hay un paseo práctico que, al igual que las jornadas anteriores, pues también queremos trabajar temas hasta ahora no tan trabajados en nuestra zona, y en este caso va a ser el patrimonio geológico con la Asociación Baloja, que seguro que también nos va a sorprender. Y bueno, para empezar a hablar de la creación de producto turístico en torno a las rutas, pues hemos invitado
a Chus Blázquez, supongo que todos le habéis conocido en algún momento, lleva muchísimos años trabajando en la Sierra Norte, él es gestor de la empresa Rutas Pangea, que lleva en funcionamiento desde el año 1993, una larga trayectoria profesional en materia de consultoría de turismo, de senderismo, de bicicleta, desarrollan numerosos proyectos locales en torno al turismo respetuoso, responsable o sostenible, como lo queramos llamar, y bueno, también hacen numerosos productos en torno a las rutas, son muy activos, supongo que si les seguís en las redes lo vais a comprobar. Forman parte de numerosas entidades profesionales de turismo responsable y una parte que ya lo comentamos cuando vino Juan también, que empezamos con ellos a hablar de turismo sostenible en las primeras jornadas, una parte que nos encanta de los productos que ellos generan es la consideración ambiental y la consideración del entorno social y ambiental, ¿no? Y hacen propuestas también con esa mirada, ¿no?, a la conservación de los lugares por donde transcurren sus productos. Y bueno, actualmente también va a ser una de las empresas colaboradoras en nuestro plan de sostenibilidad turística, así que nada, os dejo ya con él. Muchas gracias, Chus. Bueno, lo primero, agradecer a la Mancomunidad la invitación a participar y a vosotras por estar aquí hoy para compartir un rato. Lo primero, me interrumpís cuando queráis, cualquier duda, cualquier cosa me paráis, la resolvemos y avanzamos con los siguientes temas. Vais a ver que en mi intervención muchos de los ejemplos de rutas van a ser rutas relacionadas con la bicicleta, porque es el campo que nosotros trabajamos en los últimos años de manera mucho más activa, pero los comentarios que vamos a hacer se aplican a cualquier tipo de ruta, ¿no? También os voy a hablar de cosas que a veces no nos sientan bien, y una de ellas es que nos creemos que las rutas son algo mucho más allá de lo que son, y las rutas no dejan de ser una infraestructura, no son un producto turístico, por mucho que sobre todo algunas administraciones públicas se empeñen, la ruta es una infraestructura, es un itinerario, no es un producto turístico. Hay infinidad de rutas, la mayoría de las rutas de este país no son productos turísticos y no han conseguido que se conviertan en producto turístico. Para que haya producto turístico tiene que haber servicios, tiene que haber empresas locales, tiene que haber gente que venda las rutas, y un problema todavía muy extendido en este país es que la administración se cree que con acabar de poner el último cartel de la ruta ha acabado su trabajo, y ahí es donde empieza el trabajo. O sea, todo lo anterior, esto es como la reforma de una casa, tú no empiezas a vivir hasta que medio se acaba. Pues con las rutas pasa lo mismo, medio se acaba la ruta, tú tienes que empezar a vivir en ella y empezar a ponerla en valor, ¿no? Y eso todavía no estamos siendo capaces de hacerlo en muchos casos, ¿no? En alguna de las anteriores jornadas se ha hablado mucho del territorio, ¿no? Aquí tenemos, como nos decía, el producto estrecho y estrella de la Senda del Genaro. Yo no os voy a hablar de la Senda del Genaro, vamos a hablar de otras rutas. O sea, yo voy a abrir la ventana para que veamos muchas otras rutas y para que nos sirvan para tomar ideas y para ver ejemplos. Y creo que estamos en un buen momento porque se están alineando muchas cosas a nivel estatal, a nivel comunidad autónoma, a nivel municipal. Estamos en un momento donde hay dinero público como probablemente no había desde hace décadas, que se está gastando en muchas cosas. Dentro de unos años veremos si hemos acertado, si no hemos acertado, si nos equivocamos en algunas, si otras se ha hecho bien, pero es verdad que estamos en un momento donde hay muchas oportunidades y creemos, y esto nos ha pasado ya en otras épocas, que lo de diseñar, en el diseño y la construcción de rutas, vivimos una especie de efecto arrastre, como lo hacen en otros lados, aquí también, ¿no? Y esto ha pasado en muchos lugares. Hacemos una ruta porque el vecino ha hecho una ruta. Hacemos un diseño itinerario que se parece a otro que ha hecho otro destino cercano. Y a veces lo hacemos sin estudiar previamente nuestro destino y saber si ese tipo de ruta es la que se adapta
a ese territorio, ¿no? O a ese nivel de servicios. Sí, y sobre todo el mantenimiento de esas rutas, o sea, no solo el diseño. De ese hablaremos un poco más adelante, porque ese es uno de los grandes kits de la cuestión también. Lo bueno es que además en las rutas ahora ya se empieza a hablar de conservación de la biodiversidad, de itinerarios temáticos, de inclusión, o sea, se empieza a hablar de muchas más cosas, ¿no? Y eso yo creo que es importante porque de verdad se empieza a pensar en que hay rutas que deberían ser para todos los públicos, ¿no? Y eso también es un valor añadido. Fijaros, os he traído una foto para que veáis. 2014, agosto fue el mejor mes de toda la historia del turismo en España. Después de la pandemia, el año pasado volvió a ser el mejor momento del turismo en España. Esto no somos capaces de quitárnoslo de encima. Seguimos valorando el turismo por el número de visitantes. Parecía que con la pandemia habíamos aprendido que eso ya no era lo más importante. Y sin embargo, volvemos a caer una y otra vez en pensar en que el valor es que no pare de crecer el número. Y la mayoría de los territorios ya no están en ese momento, ¿no? La mayoría de los territorios ya no quieren seguir subiendo o, sobre todo, no pueden seguir subiendo, ¿no? Empezamos a encontrarnos muchos territorios, también territorios rurales, que su problema ya es que hemos superado con mucho su capacidad de carga y, sobre todo, la capacidad de carga de la población local. Ya no solo la del territorio, sino en muchos lugares lo que ya es la gente que no quiere, que está harta de los turistas. Y si eso no lo manejamos, pues nos encontraremos con problemas de futuro muy difíciles de solventar. Entendemos que es el momento de profundizar en ese cambio del turismo, ¿no? Y no podemos aumentar indefinidamente el número de llegadas. Hay que buscar otros beneficios además de los económicos, y esto tiene que ver con lo que decía Pilar antes, ¿no? O sea, al final la sostenibilidad tiene una parte económica y nosotros, que somos una empresa, sabemos que es fundamental. Si una actividad turística no es sostenible económicamente, no es. Se podrá hacer mientras la subvencione alguien. En el momento que deje de subvencionarla, se acabará. O sea que lo primero, y en nuestro caso como empresa lo tenemos clarísimo, si tú montas un producto, tiene que ser sostenible económicamente. ¿Cómo es un producto sostenible económicamente? Que haya clientes que lo quieran comprar. O sea, esa es la prueba del algodón. O sea, si tú sacas un producto y te lo compran, es que es sostenible económicamente. Si no te lo compran, es que algo no estamos haciendo bien. A lo mejor no es su momento, o no es el público adecuado, o no son las fechas, o no es el nombre, o no es la comunicación, pero algo está fallando, ¿no? Y hay que promover el desarrollo local de nuestros territorios. O sea, hay que intentar que buena parte del movimiento económico de esos productos se quede lo más a nivel local posible. Ojo, no siempre es fácil, porque no hay servicios sobre el mismo territorio, o porque incluso hay que comprar muchas de las cosas que se van a consumir, hay que traerlas de bastante más lejos, ¿no? Pero en definitiva son elementos que tenemos que tener en cuenta y buscar estar siempre bajo ese paraguas de la sostenibilidad. Voy a poner muchas diapositivas con mucho texto, os vais a poder llevar la diapositiva después, o sea, la presentación, o sea, que no hace falta que nadie copie nada si no quiere, o sea, luego tenéis un código QR al final para descargarlo directamente. Pero esto es como estudiábamos en turismo hace 35 años, o sea, esto es la oferta turística, ¿no? Y es verdad que eso no ha cambiado, la oferta turística sigue siendo esto. Pero sí que ha evolucionado mucho algunas cuestiones relacionadas con los servicios, con los equipamientos, pero la base sigue siendo la misma. Y las rutas se apoyan en esos recursos históricos, en esos recursos naturales, en esos recursos de ocio. Nos podemos inventar muchísimos recursos. Yo he vivido ejemplos fascinantes de cómo se inventa un producto del principio al fin. Cuando se inauguró la vía verde del Carrilet en Girona, asociada al nacimiento de esa vía verde, se puso en marcha un producto que era la cocina volcánica. O sea, Olot es una zona donde nace la vía verde, es una zona de volcanes. Una cosa que habían detectado en su estudio de debilidades del turismo local, en un sitio como Olot, que funciona como un tiro, o sea que eso es un ejemplo de desarrollo local perfecto, pero ellos detectaron que uno de los problemas que tenían es que no tenían gastronomía local.
O sea, no había productos típicos, no había platos típicos, nadie se había parado a hacer eso, ¿no? Pues ellos inventaron la cocina volcánica y se la inventaron, ¿eh? O sea, las empresas que participaron en el diseño de esto dijeron, no, no, aquí esto nunca ha existido. Pero claro, encaja, son productos locales, se han hecho siempre, no se habían puesto en valor porque eran productos pobres, baratos, lo que consumía la gente en el día a día. Bueno, pues con eso diseñaron una carta de cocina volcánica. Los restaurantes que se querían sumar tenían que tener en el menú del día al menos algunos de los platos. Bueno, pues se diseña el producto, se inventa, se crea, se comunica, se empaqueta, se viste bien y se vende. Y claro que sí, vaya que sí se vende. O sea, al final es uno de los productos típicos también de la zona, ¿no? A los 5 años tú te piensas que eso ha existido siempre. O sea, porque te lo han empaquetado bien, te lo han contado bien, tampoco te están mintiendo. O sea, los productos sí que son de verdad lo que se consumía allí. Lo único que ha cambiado es la manera de presentarlo, ¿no? Y algo que se nos olvida de la oferta turística muchas veces. Tenemos los servicios, tenemos los equipamientos, pero es que si alguien después no le pone un precio, no piensa cómo se va a comercializar y no nos cuenta la historia, no nos lo comunica, la oferta turística no existe. Y esto es lo que nos pasa muchas veces y es lo que seguimos viendo en las ferias. Nos llevamos este folleto, pero si yo quiero comprar esto, ¿a qué teléfono llamo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la senda del Genaro? No sé si entendéis lo que os quiero decir, ¿no? O sea, para que sea un producto turístico, nosotros tenemos que ver que hay alguien a quien yo llame, le pida que quiero comprar la senda del Genaro y él me diga lo que vale, o a lo mejor me lo da ya el precio puesto aquí. Entonces será un producto turístico. Mientras tanto, no dejará de ser una infraestructura, un equipamiento. Solo cuando demos el paso de precio, distribución y comunicación tendremos un producto. Seguimos avanzando y vemos que efectivamente las rutas tienen mucho que ver con esa parte del equipamiento, pero tienen una carencia muchas veces que es los servicios asociados a ellas. Y cuando conseguimos a las rutas sumarles servicios, estaremos pudiendo empezar a hablar de que estamos creando productos turísticos. Si no somos capaces de eso, nos estaremos quedando en el equipamiento, ¿no? Para nosotros esto ha sido una evolución que hemos ido viendo en muchos años de ferias y todavía cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque es mucho más fácil crear. A veces es lo más caro, pero es lo más fácil. Si hay dinero, se crea la infraestructura. ¿Por qué? Porque eso lo decide alguien, una entidad pública, una mancomunidad, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un gobierno. Y se crea y se gasta. Y luego vienen los problemas. No viene gente, ¿quién lo mantiene después? O sea que muchas veces eso no nos lo hemos planteado, ¿no? Incluso en el sector hotelero ya se lleva años diciendo que ellos mismos se dan cuenta de que ya no es la promoción donde ellos creen que hay que poner el foco, que la promoción es en el producto. ¿Por qué? Porque si hay producto, las estancias son más largas. Si no hay producto, la gente se queda menos tiempo porque tiene menos cosas que hacer. Y yo creo que este es un tema que los propios hoteleros se dan cuenta de ello y lo reclaman como una necesidad que tienen ya, como una demanda del sector. Como os decía Pilar, nosotros empezamos a hacer esto en el año 1993. Nosotros éramos unos críos, o sea, pero vamos... yo soy de un pueblo del norte de Extremadura, el Valle del Jerte. Cuando yo le dije a mi padre que dejaba de trabajar de fontanero para montar esta empresa, mi padre lo tuvo claro. Me dijo, eres gilipollas. Claro, luego vinieron 2 o 3 comentarios más que te ponen en situación. Mi padre, nosotros hemos tenido fincas de cerezos hasta hace unos años, pero mi padre migró del pueblo a Getafe y se tiró 37 años trabajando en la fábrica de John Deere, en la fábrica de tractores que hay en Getafe. Entonces él me decía que la gente va a pagar por ir al campo si el campo es gratis. Pero luego viene el razonamiento más importante de todos. ¿Y al campo? ¿A qué quiere ir la gente al campo? Para él el campo es el sitio donde se iba a trabajar. Y lo decía desde el amor profundo.
pero es el sitio de ir a trabajar. Él no entendía que alguien quisiera ir al campo a otra cosa que no fuera a trabajar, ¿no? Entonces nosotros empezamos en ese momento del antes, ¿no? En ese político básico. Nosotros montábamos rutas y nuestra ruta siempre era coger las bicis, meterlas en una furgoneta, irnos a un espacio natural protegido, los clientes en un autobús, y las rutas eran casi como, no sé, como si quisiéramos descubrir el suelo nunca pisado, ¿no? O sea, era lo más alejado de los pueblos, eran cosas como muy de descubierta, ¿no? Con el paso del tiempo te das cuenta de que no, de que hay que cambiar cosas. Y yo os pongo ejemplos muy concretos. En esas primeras rutas nosotros llevábamos unas neveras con hielo para llevar unos refrescos, llevábamos termos con café, y entonces buscabas un sitio para comer fantástico, donde pudiera llegar el vehículo de apoyo, y las bicis llegaran por un sendero, y en esa explanada, en ese prado, se comía, la gente llevaba a lo mejor un bocata en la furgoneta, y allí tenías unos refrescos, un café. Ya desde hace muchos años eso no se hace, salvo en contadísimas ocasiones. Ahora el objetivo es separar en un pueblo, se da tiempo libre y que el dinero se gaste en el pueblo. Eliminas muchos residuos y sobre todo dejas dinero donde tienes que dejarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, nuestra pregunta entre nosotros fue, oye, ¿y qué se incluirá en un viaje guiado? ¿Qué se le pondrá a la gente? Porque claro, ninguno de nosotros había hecho nunca un viaje de este tipo. Entonces, pues tenías esas dudas, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta de que sí, tú necesitas unos recursos, necesitas unos servicios, pero hoy la situación ha cambiado mucho. Nosotros tenemos algunos clientes, todavía quedan 2 o 3, que vinieron a alguno de esos primeros viajes del año 93. Por ejemplo, este fin de semana yo tengo una ruta y viene una chica, Elena, que estuvo en un cabo de gata que hicimos en diciembre del 93. O sea, ¿qué dices? Hombre, después de 31 años, que todavía haya alguien que repita, eso es una buena cosa, ¿no? Pero te das cuenta de que hoy hacen falta muchas más cosas. Y por poneros un ejemplo, nosotros mañana vamos a hacer un tramo de un camino natural, que es una antigua vía de tren. Vamos a empezar en Monreal del Campo, y tú empiezas en un pueblo, la gente allí puede tomarse un café, vamos a visitar el Museo del Azafrán, sales en bici allí, llegamos a comer a Calamocha. En Calamocha además tenemos organizada la visita de una iglesia mudéjar muy interesante, dormimos en Daroca, cenamos y desayunamos en el hotel, hay una visita a la ciudad y al día siguiente acabamos en Calatayud a la hora de comer y ahí se acaba el recorrido, ¿no? Desde que empezamos a que acabamos, una vez que llegamos a Monreal hasta que volvemos de Calatayud, la gente va todo el rato en bici, o sea, no hay ningún traslado intermedio. Intentamos que eso sea así en muchos viajes y pensar que hacemos viajes así que son Copenhague-Berlín, Berlín-Praga, Burgos-Valencia, este verano Oviedo-Oporto. O sea, a lo mejor te tiras 9 días que lo único que haces es recorrer un territorio a pedales o en algunos casos también andando, ¿no? Para nosotros eso es buscar una actividad y sobre todo una experiencia. A la gente le encanta esa situación de no tener que volver a subirse a un autobús, a un coche durante una semana, el ir cada día a un lugar distinto, ir descubriendo cada día un pueblo diferente, un paisaje diferente. O sea que al final tú vas intentando redondear esas actividades para que cada vez sean más una experiencia que la gente disfrute. Pero en nuestro caso además también va asociado a intentar reducir las emisiones de CO2 de nuestras actividades, a que haya cada vez menos vehículos que tengan que participar de ellas. Hemos hecho varios intentos, por ejemplo, de cambiar nuestros vehículos a vehículos eléctricos, pero, por ejemplo, te enfrentas a un problema legislativo, y es que todavía hoy la mayoría de los vehículos eléctricos no pueden tener bola de remolque, por donde van las baterías en los coches, y nosotros necesitamos bolas de remolque en los vehículos para tirar del remolque que transporta las bicis, ¿no? O sea que también hay cosas pequeñas que se pueden ir adoptando para mejorar la sostenibilidad de nuestros viajes, ¿no? Pero lo que sí que me interesa que os quedéis es con esto, ¿no? De que ya no vale recursos y servicios, ya no vale dormir en cualquier lado, ya no vale cualquier cosa. Ahora hay que hacer un producto mucho más cuidado, mucho más mimado. Primero porque la gente tiene muchos más años de experiencia, ha probado muchas más cosas y quiere cosas distintas. Nunca se nos hubiera ocurrido los primeros años meter cosas que ahora metemos continuamente, como visitas a bodegas, a queserías,
catas de vino, catas de aceite, catas de vinagre, o sea, y es que además ahora, por suerte, hay una cantidad enorme de actividades posibles. Utilizamos muchísimo este esquema porque nos parece que nos explica muy bien qué cosas tenemos que conocer. Y aquí pensando más en términos de alguien que quiere ofertar productos, ¿no? Muchas veces nosotros conocemos bien nuestra oferta y entiendo que vosotras, las que trabajáis en los ayuntamientos, conocéis muy bien cuál es la oferta de vuestro municipio, ¿no? Qué empresas ofrecen qué servicios, qué características tienen. Esto es algo que hace mucha falta, porque si queremos trabajar con operadores que vengan de fuera, que nos pueden ayudar muchísimo a comercializar, esa información es la que hay que transmitirles de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, conocemos bien la oferta en destino, pero tenemos muchas veces un problema muy grave y es que no conocemos la demanda. Conocemos muy poco sobre la gente que viene a nuestros destinos. Tenemos ideas porque los vemos pasar, pero la verdad es que estamos en un país que es una potencia turística mundialmente reconocida, pero que la realidad es que sabe muy poco de por qué nos elige la gente, o a veces tenemos incluso ideas equivocadas de por qué nos elige la gente. Se sigue pensando que España es un destino barato en proporción a otros y ya no se parece para nada a lo que era España hace 15 años, 20 años. Siguen siendo baratas algunas cosas, por ejemplo, sigue siendo barato comer y fundamentalmente sigue siendo barato beber en España, pero el alojamiento se ha puesto ya a unos precios, o sea, a mí hay viajes que organizo en Alemania que me salen más baratos que en España, o sea, que el diferencial de precios ha cambiado muchísimo, ¿no? Pasa en todos los lugares, ¿eh? Portugal lleva unos cuantos años trabajando de manera fenomenal su promoción turística y los hoteles en Portugal hoy ya se han equiparado en precios con los de España prácticamente. Sigue siendo un poquito más barato todavía que en España comer, pero a cambio no tienen esa costumbre de que la bebida vaya incluida en los menús, con lo cual al final te sale casi igual ya que aquí, ¿no? Entonces, esta es una de las partes en las que necesitamos trabajar mucho, conocer mejor a nuestra demanda. Y para nosotros es muy importante conocer qué los trae, qué ha motivado que vengan, que eso es lo que no sabemos. Y si no sabemos eso, claro, nosotros les ofertamos cosas, pero no sabemos si son las que ellos quieren. Y ahí es donde radica una de las partes importantes de que algunas rutas no funcionen, porque a lo mejor estamos ofertando cosas que no son las que ellos quieren. Veis que hablo de la venta en agencias de viaje. Nosotros empezamos siendo una empresa que se dedicaba al ocio y el tiempo libre. No existía el término turismo activo, no existía el término de turismo sostenible, no hablábamos de eso todavía hace 30 años. Mi padre se rió mucho cuando vinimos la primera vez de hablar con la Seguridad Social, porque cuando le explicamos a la Seguridad Social cuál iba a ser nuestro régimen laboral, el de la Seguridad Social de Getafe lo vio clarísimo: os tenéis que dar de alta en el régimen de jornaleros. Le digo, no. Digo, porque yo no puedo llegar a mi casa y decirle esto a mi padre, porque ya sí que, vamos, o sea, no me lo voy a quitar de encima nunca, ¿no? Tardamos unos años en convertirnos en agencia de viajes y nos convertimos en agencia de viajes obligados por la legislación. O sea, nosotros vendemos paquetes turísticos y la normativa nos obliga. La ley de viajes combinados nos obliga a que para poder hacer eso tenemos que ser una agencia de viajes. Pero claro, nosotros ni vendemos billetes de avión, ni vendemos billetes de tren, ni queremos meternos en otras cosas. Igual el 95% del producto que vendemos es producto propio. O sea, nosotros diseñamos el producto, lo elaboramos, lo organizamos y lo vendemos. Y esto hoy día es cada vez más importante en el sector de las agencias de viaje. Las agencias de viaje de nicho, las agencias de viaje que se dedican a segmentos muy pequeños, son agencias que hacen toda esa parte, hacen todo el proceso. ¿Por qué? Porque las grandes agencias todavía están muy lejos de esos mercados que son pequeños, no les acaban de interesar demasiado. Y eso hace a que tiene que ser una agencia más pequeña la que se encargue de todo. Pero encontrar esas agencias es oro para los destinos, porque esos son los que de verdad pueden vender tu producto. Un producto pequeño, un producto más mimado, más cuidado, ¿no? Para poder trabajar con las agencias hay que optimizar los productos no pueden ser de cualquier manera. Y una de las cosas que es muy importante
es reconocer una realidad del sector de las agencias de viaje, y es que las agencias de viaje venden los productos y ganan una comisión por la venta. Entonces, si no hay una comisión por parte de los prestadores de ese servicio, las agencias lo que hacen es incrementar ese porcentaje en el precio final. Y eso puede hacer que ese producto tenga más difícil venderse, porque a lo mejor se sale del rango de precios. Nosotros trabajamos cada vez más con operadores europeos, con otras agencias como nosotros en Europa. Yo les compro a ellos productos, ellos me los compran a mí, y para que os hagáis una idea, en el sector del cicloturismo, una comisión muy estándar de la venta de productos es un 20%. O sea, un 20% del producto es la comisión que se lleva quien la vende. A veces nos parece mucho, pero tenemos que pensar que si él no la vende, es que igual no hay producto. O sea, el que consigue el cliente tiene un valor muy alto en toda la propuesta, ¿no? Porque conseguir el cliente, y acaba de llegar Héctor, que seguro que puede decir que eso es verdad, conseguir el cliente hoy es lo más difícil de todo. O sea, es casi lo que nos quita el sueño a los que vendemos este tipo de cosas, ¿no? Porque es lo más complicado. Y para conocer, o sea, para llegar al cliente, lo importante es conocerle, ¿no? Saber un poco cosas sobre él, ¿no? Y para nosotros es fundamental saber qué quieren hacer. Nosotros llevamos muchos años trabajando con público holandés y no os lo recomiendo. El público holandés es un público difícil, el que más regatea los precios de toda Europa, el que quiere pagar más barato por todo. Lo bueno es que vienen, y vienen bastante, conocen España fenomenal, vienen para hacer estancias muy largas, porque claro, muchos de ellos ya son jubilados, se vienen con su autocaravana, se tiran 3 meses aquí, y en ellos nosotros hemos detectado un cambio radical. Antes querían rutas largas, querían estar una semana, pero ahora lo que quieren es venir con la caravana y lo que quieren es rutas de un día. Ellos quieren venir, aparcar, hacer su ruta, al día siguiente otro, hacer su ruta, al día siguiente otro, hacer su ruta, y dices, joder, nos hemos tirado un montón de años preparando rutas de 8 o 10 días y venga, y lo difícil que es organizar eso, y ahora resulta que quieren otra cosa. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, el mercado está cambiando, y está cambiando hacia fenómenos que no nos esperábamos. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, productos que a lo mejor teníamos en la cartera y que han funcionado durante años, ahora ya no funcionan tan bien, ¿no? Cuando pensamos en esto, a veces pensamos muchas veces en el hotel, pensamos en el restaurante, pensamos en la compañía de transporte, pero lo que hay que pensar cada vez más es en las personas, o sea, en el cliente y en los proveedores, pero no tanto cómo es el hotel, sino cómo es el que lleva el hotel. O sea, aquí muchas veces la dificultad es ponerte de acuerdo con la gente, con el cliente y con el que te presta el servicio. Entonces, esto al final es una cuestión también de establecer lazos de confianza, de hablar mucho y de acordar que todos tenemos claro lo que queremos, ¿no? Y esta parte no resulta fácil, ¿no? Cuando nosotros diseñamos el producto, nosotros tenemos la ventaja ya de tener una cartera de clientes bastante fidelizada. Entonces tú piensas en personas concretas a la hora de diseñar el producto. Nosotros tenemos, dentro de la gente que monta en bici, tenemos como 2 grupos muy diferentes. Gente que lo que quiere es darse una buena paliza, y para eso tenemos viajes por los Alpes, o tenemos viajes que, pues como este de Oviedo a Porto que os decía, que en una semana se van a hacer 800 kilómetros. Y luego tenemos viajes muy fáciles, que recorren una vía verde, o uno que nos vamos a Bretaña este verano, que directamente lo vendemos ya como gastroviaje, o sea que tiene más importancia las ostras que la bici. Entonces tú piensas en qué personas crees que se van a apuntar a ese viaje, y eso te ayuda también a la hora de tomar la decisión de cómo vas a ofertarlo y de cómo vas a comunicarlo. Cuando piensas en personas, también cambia cómo eligen los precios. Nosotros empezamos poniendo los precios, yo creo que como todos, que es, tú haces el escandallo de lo que te cuesta a ti algo, y dices, venga, pues vamos a ganar un 10, un 15, no, bueno, si esto hay que venderlo por agencia, pues por lo menos hay que ganar un 25, para que si te lo vende una agencia, tú ganes algo. Nosotros ahora, gracias a esa experiencia, tú ya tienes bastante claro
¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por un viaje de esos de verano? Entonces tú ya no haces las cuentas de lo que te cuesta a ti el viaje, tú pones el máximo de lo que crees que está dispuesto a pagar tu cliente. Y ya después tú organizas el viaje en función de ese presupuesto que tienes. Y eso es un cambio importantísimo, porque eso te lleva a que modificando muy pocas cosas del viaje, realmente son muy sostenibles económicamente, porque pueden ser muy rentables económicamente. Y una cosa que os quería comentar aquí es que a nosotros lo que nos ha resultado cada vez mejor es dejar de vender servicios sueltos. Antes vendíamos muchísimas veces, la gente quería hacer una ruta en bici, nosotros solo le poníamos el alquiler de la bici y el ponérsela en el sitio donde ellos querían empezar. Pues eso cada vez lo hacemos menos y nosotros tratamos de vender el paquete completo. No, nosotros te incluimos el alojamiento, el transporte, a veces el guía, a veces no, porque ahí hay productos como muy diferenciados, pero intentamos vender cada vez menos servicios sueltos y más productos cerrados. Y una cosa que es muy importante es que nos tenemos que apoyar en los recursos más diferenciadores de nuestro territorio. Claro, cada uno piensa que el sitio donde vive es lo mejor del mundo. O, claro, tienes esa pasión, ese amor. Nosotros cuando empezamos a trabajar con un cliente norteamericano, el primer año le acompañaba un tour leader y este nos explicó algunas cosas que eran muy buenas para nosotros, ¿no? Y dice, mira, tú a un americano nunca le digas, este es el mayor bosque, está en la mayor montaña, nada va a ser mayor, o sea, todo va a ser pequeño, todo va a ser pequeño. Cuando te pongas delante de una catedral, no te empeñes en el estilo, tú dile de qué siglo es. Y es verdad, esto funciona con unos públicos, con otros no, hay públicos que requieren otro tratamiento, pero con los norteamericanos esto funcionaba muy bien. Y sin embargo, una cosa que descubrimos con los norteamericanos, que era algo que les alucinaba de España, y es que cada día en una ruta en bici el paisaje es distinto. Nosotros trabajábamos con el club ciclista de la General Motors de Detroit. 9.000 socios tenía el club ciclista, 9.000 socios. Todos jubilados, por supuesto, no quedaba nadie en activo. Ellos decían, claro, yo hago una ruta por la zona donde nosotros vivimos, que es esa zona de los lagos al norte de Detroit, y si tú te tiras fácilmente 600 kilómetros y no cambia el paisaje nada. Es todo un bosque de abetos, lagos, 600 kilómetros lo mismo. Con nosotros hacían, por ejemplo, el Camino de Santiago, la ruta del Cid, dice, es que cada día es radicalmente diferente al otro. Entonces yo creo que uno de los valores que podemos tener es ese, ¿no? El saber bien qué podemos ofrecerle que realmente sea diferente. Y de nuevo para eso nos interesa mucho saber qué es lo que están buscando ellos, que muchas veces el problema es que ni siquiera ellos lo saben, o sea que es un trabajo un poco de descubierta, ¿no? Nosotros muchas veces también para crear esos productos turísticos necesitamos la colaboración de los destinos, porque tú conoces cosas, tú te vas a preparar una ruta, hoy día por suerte preparar rutas es cada vez más fácil, tenemos una cantidad de medios, o sea, claro, si nosotros nos hubieran dicho hace 30 años esto del Google Maps, no lo hubiéramos creído, o sea, eso era ciencia ficción. O sea, tú tenías que ir con tus mapas, las rutas se hacían a base de prueba y error. Pruebas este camino, no vale, vuelta para atrás, pruebas este otro. Ahora eso, cuando vas a preparar una ruta, llevas una cantidad de información previa que lo único que tienes que elegir a lo mejor son 2 o 3 alternativas. Pero yo creo que cuando trabajamos en un destino tenemos que buscar bien qué es lo que nos puede ayudar a posicionarlo de una manera competitiva, ¿no? O sea, a que entendamos que es algo diferente. A mí me gusta mucho cómo trabajan esto en Francia, porque en Francia trabajan mucho en esa idea, ¿no? En elegir los nombres de las rutas, en buscar la comunicación visual más adecuada, en presentarlo de una manera diferente. Y una cosa que me encanta de cómo diseñan ellos las rutas es, primero, antes de poner una sola señal en una ruta, hacen varios tests, invitan a operadores de fuera, les hacen recorrer la idea de ruta que tienen, les preguntan a esos operadores si creen que eso vale la pena, si creen que eso tendría mercado, si creen que se podría vender a sus clientes. Si la respuesta de los operadores no es buena, no se pone una señal, se busca otra ruta o se busca otro nombre. Nosotros aquí hemos estado en algunas rutas, bueno, tenemos un cliente ahora que es la Junta de Castilla-La Mancha, que la ruta ya está acabada, desde hace, no sé, 6 o 8 meses ha puesto la última señal, es un recorrido cicloturista que da toda la vuelta a Castilla-La Mancha, que se llama Rural By Connecta, está hecha la página web,
Rural Bike Conecta. Se pueden descargar los tracks. Bueno, todavía no se atreven a promocionarlo porque no saben, es que igual hay que revisar, es que igual las señales... ¿Y cuándo lo vas a hacer? Si probablemente hoy, que hace 6 meses que se pusieron las señales, ya faltan un 10%. Si las señales parece que tienen patas y se van ellas solas por el monte, ¿no? Bueno, nosotros ahí tratamos de mejorar mucho los productos con lo que nos van contando los clientes. La ventaja de poder repetir algunas rutas es que tú aprendes de lo que te van contando los clientes anteriores. Este viaje de la Bretaña del que os hablo, el gastroviaje, que no empezó siendo gastroviaje, era simplemente un viaje en bici por Bretaña. Pero claro, después de 15 o 16 años haciendo prácticamente el mismo recorrido, claro, tú has ido puliendo los alojamientos, los restaurantes, incluso qué se come en cada sitio cada día, qué cosas se visitan, y lo vas haciendo sobre todo en función de lo que tú vas viendo cuando acompañas a los grupos, pero también sobre todo de lo que te va diciendo la gente, ¿no? Muchas veces nos ha costado trabajo colaborar con empresas cercanas, ¿no? Porque las empresas cercanas las veíamos como competencia. Ahora te das cuenta de que aquí no hay competencia que valga. O sea, nuestra competencia son los operadores franceses, los portugueses, los alemanes. O sea, el que está aquí al lado es más un colaborador tuyo que un competidor, ¿no? O sea, y en Madrid, por ejemplo, eso lo trabajamos bien, sobre todo también gracias a una asociación como Cicla Madrid, que muchas de las empresas que nos dedicamos a lo mismo, pues al final nos alquilamos bicis unas a otras o colaboramos unas con otras, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo mirar a lo que hacen otras empresas cercanas, y ahí se aprende muchísimo, o sea, se aprende muchísimo, viendo qué precios trabajan, a qué público se dirigen, las campañas de publicidad que hacen. Esto además ahora es que hay herramientas, o sea, tú quieres ver quién está haciendo publicidad en redes sociales y es que tú ves los anuncios, a qué público lo están dirigiendo. Bueno, nosotros tenemos un competidor español que, para que veáis lo que se puede hacer, si tú tecleas nuestro dominio, Rutas Pangea, es muy probable que te salga publicidad de Colotrip, porque Colotrip lo que ha hecho es poner que cada vez que alguien busque Rutas Pangea les aparezca su anuncio. Pues eso se puede hacer, o sea, que las oportunidades que te da un mercado como el digital van por esa línea, o sea, que si tú ves que hay alguien que puede tener un público que se parece al tuyo, tú tienes ahí un sitio donde ir a pescar también. Y como os decía, el precio, que nos podíamos tirar toda la mañana solo hablando de eso, forma parte fundamental de la estrategia que queramos seguir, ¿no? A nosotros con el precio nos da miedo a veces una cosa, ¿no? Y es, claro, nosotros somos una empresa que quiere vivir de esto. Entonces, la tendencia ha sido clarísima en los años. El precio no para de subir. También suben nuestros costes, pero el precio no para de subir y no va a dejar de subir. Y eso lo que hace es que también te deja gente fuera. Te deja gente que no van a ser nunca tus clientes, porque no van a tener dinero para pagar esos viajes. Durante muchos años también nosotros hemos trabajado con entidades públicas como la Comunidad de Madrid, como la Dirección General de Juventud o de Deportes, que organiza actividades para público joven que va subvencionado. El problema de los viajes que se subvencionan es que después es dificilísimo que esa gente haga viajes al precio real del mercado, porque asocian ya el valor de esas actividades a ese precio subvencionado. Os digo esto porque nosotros hemos llevado, no sé, programas con la Comunidad de Madrid fácil 10 años, el Ayuntamiento de Móstoles 15 años, y ha habido poquísimas personas que hayan pasado de participar en esas actividades a que después sean clientes nuestros de las rutas. O sea, se le da un valor distinto, ¿no? Nosotros utilizamos mucho asociar nuestra oferta a marcas reconocidas. Llevamos años, muchísimos años, colaborando con Vías Verdes. Y Vías Verdes es una marca que tiene mucha imagen de marca en el mercado, pues nosotros utilizamos las Vías Verdes para promocionar nuestras rutas. Intentamos, como os digo, incorporar cada vez más productos locales y, en definitiva, vemos que eso cada vez satisface más a la gente. No siempre es fácil, porque hay que llegar a acuerdos, que entren en precio, hay que llegar a acuerdos que entren en horarios, que muchas veces los horarios también de visita, de poder participar en estas actividades no son fáciles de encajar, pero cada vez lo incorporamos más y cada vez funciona mejor.
pensamos muchas veces en los clientes como una masa muy heterogénea, pero al final tienen cosas en común. Y a nosotros nos gusta mucho el concepto de tribu, ¿no? O sea, a los que les gusta montar en bici se parecen cada vez más entre ellos y buscan la información en sitios cada vez más específicos y compran la ropa o las bicis o las llevan a reparar. O sea, hay algún sitio donde tú puedes ir a buscarles, ¿no? Y de nuevo es lo que hablábamos antes de buscar al cliente. Tú tienes que ver dónde haces una inversión en publicidad o en comunicación para tratar de llegar a ellos. Y lo bueno de esos clientes que funcionan como tribu es que si te eligen a ti, si eligen tu destino, te colocan en el mapa. O sea, en el sector del turismo activo esto pasa muchísimo. O sea, tú hay sitios que los conocen por las zonas de escalada, o por la piragua, o por las rutas de bici, o sea, los conoces porque hay algo que hacer allí que lo convierte en atractivo. Y lo decimos muchas veces, ¿no? Y esto es una reclamación del sector del turismo activo que viene de largo. Las actividades hoy día son las que deciden muchas veces dónde va la gente. Piensa más en la actividad y después elige dónde duerme, ¿no? Hacemos muchas veces esa división por grupos sociales. Yo creo que esto se nos está quedando muy atrás. O sea, es lo que podemos hacer porque es lo fácil, pero hoy día es más complicado. Y también por intereses concretos, y esto funciona un poco mejor, ¿no? Por el cicloturismo, por el enoturismo, por la gastronomía, por la observación de estrellas, por la observación de aves, por la geología. Una cosa que nos parece a nosotros ahora muy importante es entender que Internet ha hecho que incluso las cosas más pequeñas sean muy grandes. O sea, incluso el nicho más pequeño, gracias al altavoz que te permite una herramienta como Internet, te puede llevar a conseguir gente muy distinta, muy dispar y de muchos lugares distintos. Claro, te lo puede conseguir a ti y a cualquier otro, pues con lo cual también esa competencia ha crecido, pero que pensemos que el nicho más pequeño hoy tiene sentido poderse dedicar a él, y es más fácil posicionarse en un nicho más pequeño que en un nicho más general, donde va a haber una competencia mayor. Y nosotros, esa idea de que el mercado está tan hipersegmentado es fundamental para entender bien cómo podemos hacer la publicidad. Cuando nosotros empezamos, poco después de empezar nosotros, se empezó a editar El País de las Tentaciones, que algunos, los más jóvenes seguro que ni lo conocéis, pero el que tenga más edad lo conocerá, ¿no? Y era un suplemento que se entregaba con El País, y cuando empezó se entregaba los sábados. En ese momento escribía Paco Nadal muchas de las recomendaciones de viaje, y Paco Nadal es amigo, le gusta la bici, y entonces de cuando en cuando nos metía ahí una cuñita de un viaje, ¿no? Y tú llegabas el lunes a la oficina y había 40 mensajes en el contestador automático. Claro, antes no había móvil, o sea, la gente dejaba el mensaje en el contestador automático y nosotros mandábamos la publicidad por correo postal. O sea, que todo era muy distinto. Hoy día te sacan un anuncio como es en El País y no se nota nada, no llama a nadie. Ni siquiera notas un pico en las visitas en Internet. O sea, ¿por qué? Porque hay tanta oferta tan distinta que muchas herramientas de publicidad que han funcionado durante años ya no funcionan. Las herramientas en las redes sociales funcionan un poco mejor. Yo creo que les durará poco tiempo porque permiten hacer cosas que deberían estar prohibidas. Como que si tú pones un anuncio, tú puedes afinar muchísimo a quién quieres que se le muestre. Pero afinar muchísimo es edad, ubicación geográfica, orientación sexual si te interesa, o sea, y permiten, porque así lo hemos aceptado al darnos de alta en esa red social, que si yo pongo un anuncio y alguien pincha en el anuncio, a mí me llega directamente su correo electrónico y su teléfono. O sea que esto yo creo que no durará mucho más tiempo, porque también la Unión Europea lleva ya años dándose cuenta de que eso viola sus propias leyes de privacidad. Pero es verdad que todavía en el mundo digital se puede afinar mucho esa segmentación, pero durará lo que dure, ¿no? Y en esa línea pues va ahora todo el tema de la aceptación o no de cookies y todas estas cosas que vemos que se mueven en Internet, ¿no? Pero tiene esa complicación, un mercado cada vez más hipersegmentado, pero también tiene esa ventaja. Es que si tú decides que quieres montar una empresa que se dedica a la observación de mariposas, y eres capaz de comunicar que lo haces bien y que el sitio donde lo haces funciona, y es que probablemente tengas clientes para vivir solo de eso.
Y ese cliente se convierte en el prescriptor, en el mejor prescriptor. O sea, es quien más te va a recomendar. Y además, las recomendaciones que vienen de otros clientes son de las pocas de las que se fía la gente. Porque, claro, de lo que cuente la empresa, pues te puedes fiar lo justo, ¿no? La empresa lo que quiere es venderte su producto, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos algunas herramientas en redes sociales, pero también tenemos muy claro que el negocio de las redes sociales es el suyo, no es el tuyo. O sea, tú ahí estás gastando mucho tiempo, a veces mucho dinero, pero si tú quieres que eso sirva de algo, tú lo que tienes es que conseguir que ese cliente que le ha interesado lo que tú haces, tú te tienes que quedar con su correo electrónico. O sea, olvídate de que esté en tu red social. Está en tu paginita de Twitter o de Facebook o de Instagram, pero es cliente de la red social, no tuyo. Entonces, si tú quieres realmente tener un canal de comunicación con ese cliente, consigue su correo, mételo en una lista de correos y comunícate tú con él directamente. O sea, eso es fundamental. Lo importante es que Internet nos sirve para que nuestros productos estén en el escaparate donde la gente está buscando a la hora de comprar. Pero tenemos que sacarles de las redes sociales una cosa que nosotros vemos muchísimo y que por suerte ya te empiezas a dar cuenta de que no tiene ningún sentido, es que la gente tiene su página web y dentro de su página web tiene de manera muy accesible sus redes sociales. Y dices, pero vamos a ver, si ya tienes al cliente en tu página web, ¿para qué lo quieres mandar a las redes sociales? Déjale en tu web, que esa es tu casa, que tú le puedes contar ahí lo que quieras, no le dejes que se vaya a Instagram. Y esto, que ha sido una tendencia durante años, ya por suerte se va eliminando. Una cosa es que te lleguen por las redes sociales y lo dirijas a tu web, pero una vez que esté en tu web, que no se vaya a otro lado. Ese es el sitio donde tú quieres que esté. Esto era un azulejo que encontramos en el mercado de las pulgas en Buenos Aires y que nos pareció fundamental, ¿no? O sea, a veces decimos que nos gustan incluso más los de sin experiencia, para poder nosotros educarles un poco como nos guste, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que eso es lo más importante, necesitamos clientes, ¿no? Y los clientes ¿qué necesitan? Necesitan rutas, necesitan un camino que recorrer, y es verdad que eso es lo importante. Todo lo demás va a vestir ese camino, pero lo que puede provocar la atracción para venir es el camino, es la ruta, el nombre de la ruta, las imágenes, las historias que estemos contando alrededor de ellas. Este es el mapa de los caminos naturales y vías verdes de España. Pensar, 10.000 kilómetros de caminos naturales, que probablemente sean 11.500 para cuando acabe este año, 3.000 de vías verdes. Nosotros empezamos a creer caminos de Santiago en España. Nosotros empezamos a creer que en España no hace falta ni una ruta más. No hacen falta rutas. O sea, rutas ya hay bastantes. O sea, ahora lo que hay que hacer es crear productos en torno a las rutas. Es verdad que, claro, renunciar a una ruta por parte de una comunidad autónoma que tiene el dinero para hacerla es difícil. Nosotros le redactamos el proyecto a Castilla-La Mancha para hacer el Rural Bike Connected del que os hablaba antes. Les dieron 1,3 millones de euros. ¿Cómo vas a decir que no? La propuesta que nosotros les hicimos es: no señalicéis la ruta. Una ruta de 2.000 kilómetros no tiene ningún sentido señalizarla. Para cuando tú acabes en una punta te van a faltar la mitad de las señales del otro lado. Si te faltan 3 señales seguidas, la gente no va a poder seguir el recorrido. Si alguien quiere hacer un recorrido de tan larga duración, va a llevar en su móvil o en su GPS los tracks para seguir la ruta. Tú puedes poner 8 señales, 20 señales, 30 señales, las señales que tú consideres para mostrar cosas de interés, pero no para seguir el recorrido, en un recorrido tan largo. Los caminos de Santiago, uno de los ejemplos que no para de crecer. Cada vez hay más caminos de Santiago y uno de los ejemplos también que no tienen gestores. Y una ruta para que funcione bien necesita un gestor. O sea, tiene que haber un padrino de esa ruta. Alguien tiene que ser el encargado del mantenimiento, de saber quién viene, de dónde hay que reponer una señal, de cuándo hay que pasar la desbrozadora, de a quién hay que llamar si hay un problema en no sé qué zona. Y las rutas que funcionan bien son las que tienen gestores, son las que tienen alguien que se encarga de gestionarlas. Sin embargo, el poder que tiene como evocador, como mito, como atractor, el Camino de Santiago es imbatible.
Nosotros vamos a algunas ferias en Utrecht Gigante, la FIETS, una feria especializada en cicloturismo y senderismo, y hay un pabellón entero solo de Camino de Santiago, donde no hay empresas españolas, son empresas holandesas, alemanas, belgas, o sea, mueven una cantidad enorme de personas al año. No sabemos exactamente cuántas personas, porque no hay datos de afluencia al Camino de Santiago. El dato que tenemos es el de peregrinos que solicitan la Compostela, que debe ser un porcentaje pequeño del total de gente que llega hasta Santiago. Pero para que os hagáis una idea, en los últimos años en bicicleta llegan en torno a 22.000, 23.000 personas cada año a Santiago. Esto solo se puede pedir si has hecho al menos 300 kilómetros y si has llegado a Santiago. Si tú has hecho desde Roncesvalles a León, no cuentas, porque solo si llegas a Santiago lo puedes pedir, ¿no? Estos caminos de peregrinación cada vez tienen más importancia. Mañana mismo se hace en Madrid, no sé si es mañana o el domingo, la presentación del Camino de Guadalupe, un camino que va desde Madrid hasta el monasterio de Guadalupe, y hacen una ruta por la Casa de Campo presentándolo, que es un camino también tradicional que nosotros hemos programado varias veces. Y luego tenemos otro tipo de rutas, por ejemplo la Trasándalus. La Trasándalus es una ruta donde no tiene nada que ver la administración pública. Esto es un grupo de personas que ya en el año 2000 deciden ponerse de acuerdo, eligen unos coordinadores provinciales por cada una de las 8 provincias de Andalucía y se diseña un itinerario para bici de montaña. No está señalizado y funciona fenomenal. Lo hace muchísima gente, porque en su página web tú te puedes descargar los tracks. Como es un proyecto muy colaborativo, quien hace el recorrido escribe sus reseñas. Oye, el tramo entre tal y tal pueblo este año está fatal por no sé qué. Como no está señalizado, el coordinador provincial se va con la bici un día y cambia ese tramo. Cambia el track en la página web y ya tienes otra vez el camino perfecto. Porque no hay que cambiar nada más que un trazado con el track del GPS. Aquí tenemos Ciclamadrid, ¿no? Un proyecto de la Comunidad de Madrid que se diseña una gran ruta y que después se crea una asociación que es un club de producto público-privado que se encarga no de la promoción de esta ruta, sino de la promoción del cicloturismo en Madrid. Porque, ¿qué ocurrió con el diseño de esta ruta? Que las propias empresas que estaban en Madrid no estaban de acuerdo con el trazado. Y luego pensar, para poder hacer un trazado como este, hay que poner de acuerdo a mucha gente. Tienen que estar de acuerdo los alcaldes, tiene que estar de acuerdo la Consejería de Medio Ambiente, tiene que estar de acuerdo la Consejería de Carreteras. O sea, que es muy difícil llegar a una propuesta como esta, ¿no? Y de hecho tiene el problema del que hablábamos antes, nadie se encarga del mantenimiento. O sea, que faltan muchas de las señales y no hay nadie que se ocupe de ello. Sí, yo una pregunta, no sé si habéis tenido que lidiar alguna vez con el tema este de Wikiloc y las rutas que se ofertan, que se publican, que son erróneas, que muchas veces son medio coincidentes con oficiales. O sea, ¿cómo haces eso? Si no hay una señalización, imagínate que nosotros es lo que la Reserva de la Biosfera aquí de Sierra Picona a veces nos soluciona. Menos mal que hay señalización, porque si no la gente seguiría siguiendo esas rutas en Wikiloc y acabarían en parcelas privadas. Sí. Bueno, tenemos un problema y es que Wikiloc no hace caso a la retirada de ninguna ruta. No, o sea, no hay manera de operar con ellas. ¿Qué hemos encontrado nosotros en algún caso con destinos que hemos trabajado? Trabajar los comentarios en las rutas. O sea, que quien vaya a ver esa ruta vea claramente que hay 30, 40 comentarios que la desaconsejan totalmente. Y eso funciona de verdad. O sea, y luego lo más importante, ¿qué recomendamos nosotros a los destinos? Tú vas a diseñar unas rutas y las vas a subir a una herramienta cualquiera para compartir los tracks. Trata de subir tú el primero los tracks, para que los tracks oficiales sean los tuyos. Y márcalo como que es el track oficial de la ruta, porque eso también a mucha gente le da confianza. Os voy a poner ahora un ejemplo concreto para que lo veáis, y es una ruta que ni siquiera es una ruta oficial, pero ahora lo entenderéis muy bien. Sí. Círculo Vicioso.
el proyecto personal de una sola persona, que está subiendo rutas por toda España, con unos criterios parecidos a los de Eurovelo. En Valladolid, mira, una persona que hace lo mismo solo en Valladolid. Es que esto es en todas partes, o sea, esto se está haciendo en todas partes. Tenemos las rutas Eurovelo, hasta ahora 3 pasaban por Madrid, y ahora, o sea, 3 pasaban por España, perdón, y ahora tenemos una nueva propuesta que está en fase de aprobación, que va a pasar también por Madrid. O sea, como os digo, rutas hay muchísimas. Y este es el ejemplo que os quería comentar, Montañas Vacías. Esto es una ruta que crea una persona, Ernesto Pastor, un tío majísimo, un crack. Él hace los dibujos, editó un mapa en papel, si tú lees los textos son fantásticos. Nosotros le conocimos justo cuando subió la página web y solo le recomendamos 2 cosas. Sube tú los tracks el primero, no solo en la página web, súbelo a las plataformas y marca que esos son tus tracks. Y la segunda, registra el nombre, porque el nombre es súper bonito, Montañas Vacías. O sea, ya, si no lo hubiera registrado, se lo hubieran volado, porque ha habido intentos después. Y él ha conseguido una cosa y es, esta zona es una zona por la que los que montamos en bici hemos hecho rutas toda la vida. La Sierra de Albarracín, el Alto Tajo. Bueno, pues él le ha dado un toque, la ha empaquetado de una manera que ahora es mucho más fácil encontrar extranjeros que españoles haciendo este recorrido, pero extranjeros que hace 3 semanas nos encontramos a unos checos, 6 checos haciendo el recorrido. Le han sacado 3 o 4 veces en revistas norteamericanas. La primera vez que la revista bikepacking.com saca una ruta en España, la de Ernesto Pastor. O sea, una sola persona ha logrado algo que si las administraciones implicadas hubieran querido hacer, les hubiera costado millones de euros y no lo hubieran logrado. Vino un francés a hacer el recorrido, le encantó, le tradujo la página al francés. Bueno, aquí tenemos la casa, ¿no? Carpetania. De nuevo, Carpetania ya ha logrado tener el itinerario, tener el recurso, tener la infraestructura. Ahora hay que dotarla de servicios, ¿no? Y tiene la ventaja de que tiene alguien que está detrás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscamos, porque el cliente que busca un itinerario seguro, que el track sea bueno, estamos buscando información que nos ayude, que nos anime, que nos motive, estamos buscando también que haya cosas locales que podamos participar en ellas, o que haya paisajes emblemáticos. En definitiva, si es que buscamos todos lo mismo, y lo que hay que ver es de qué manera se lo ofrecemos, ¿no? Y luego, en algunos productos tenemos necesidades especiales. Sitios donde guardar las bicis, el tema del transporte, que este es uno de los grandes hándicaps, ¿no? El tema de cómo se llega a los puntos. En las zonas rurales yo creo que es nuestro principal problema. Alojamientos que estén especializados en algún tipo de productos, que cada vez hay más. Que nos transporten los equipajes de un lugar a otro. No vamos a entrar ya ni siquiera al eterno debate de que te dejen dormir una sola noche, ¿no? Que en algunos sitios es como mentar a la bicha, ¿no? Pero en definitiva, nosotros tenemos que diseñar producto. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un recorrido de rastros, de huellas y rastros, ¿no? Que son temas tan específicos, pero que encuentran su público, ¿no? Si es que tenemos esa ventaja hoy día, ¿no? Y tenemos que entender que desde el momento que estemos diseñando el producto, tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a vender. Y ahí, que tengamos buenos guías, que la gente tenga capacidad para interpretar el patrimonio, funciona muy bien, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar un poco en la mente de la gente cuando está decidiendo qué quiere hacer, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, en Sierra Norte se lleva años trabajando muy bien, ¿no? Tratando de posicionar la marca, y eso al final es muy importante porque tenemos tanta oferta disponible, tenemos tantísimos miles de kilómetros de rutas ya para elegir, que lo difícil hoy es elegir a dónde te vas, ¿no? Y para nosotros nos ha funcionado muy bien ofrecer productos muy distintos para clientes muy distintos, ¿no? Algunas rutas cubren esas necesidades, otras no. Como os decía, nosotros creemos que hay rutas que tienen alma, como esta de Montañas Vacías, como esa de Trasándalus, y hay otras rutas que no lo tienen y que no parece que lo vayan a tener por cómo fue su manera de ponerlas en marcha. Y esto es lo que buscamos nosotros, que los viajes acaben así, o sea, con esa cara de la gente. O sea, si la gente acaba así, van a volver.
Y eso yo creo que pasa no porque haya grandes lujos, pasa por tratar de que la gente se emocione, que le guste lo que le estás haciendo. Nosotros ahora estamos en el momento de buscar cada vez más cliente europeo, cliente internacional, sobre todo por romper también un poco la temporalidad del cliente español, trabajando cada vez con más turoperadores, que no es fácil, y para eso sobre todo lo que necesitamos es gente que le guste hacer las cosas, ¿no? Y en esa línea estamos, ¿no? Y esto forma parte de, yo creo, el trabajo que tiene por delante la Mancomunidad, ¿no? Establecer alianzas, trabajar con mucha más gente. Creo que estamos en un destino que es fantástico y esto lo podríamos aplicar casi a cualquier destino de la península ibérica, ¿no? O sea, todo tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y hay que apostar por algunas modalidades concretas y yo creo que ese es el trabajo un poco que hay que hacer. Aquí vais a ver, las voy a pasar muy rápido porque vais a tener la presentación, como os digo. En el medio rural tenemos algunas dificultades. Tenemos algunas necesidades en el corto y en el medio plazo que tienen que ver un poco sobre todo con cómo nos comunicamos y que yo creo que estas son cosas que desde el plan tenemos que ver cómo lo podemos solventar, cómo lo podemos aplicar y cómo podemos desarrollarlo, ¿no? A mí me parece que hay sitios que nos llevan un poco de delantera. Esta foto es en la Vía Verde del Plazaola, en Navarra. Están trabajando fenomenal la integración del turismo rural con otros productos y yo creo que ahí es donde tenemos que pensar que tenemos un competidor, pero también un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y esto es el final. A mí esta imagen me gusta mucho porque nos explica muy bien cómo tenemos que diseñar un producto. O sea, qué tenemos que ver en el diseño, qué tenemos que tener en cuenta en términos de seguridad y sostenibilidad, en el precio, en trabajar con las agencias de viaje y en el servicio al cliente, ¿no? Me parece que es una cosa que vale la pena tenerla a mano para revisarla de cuando en cuando y el que quiera en ese código QR se puede descargar la presentación. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Claro, tú sabes, una asociación puede tener un carácter privado y todos los que están asociados a ella son privados, empresas o personas físicas, pero de carácter privado. Una asociación público-privada tiene unos estatutos un poco diferentes porque permite que haya también instituciones públicas, que en el caso de Cicla Madrid son fundamentalmente ayuntamientos. Si no recuerdo mal, ahora mismo hay 28 ayuntamientos. Están los 4 destinos turísticos de la Comunidad de Madrid, o sea, los 4 territorios, y también algunas asociaciones. Claro, los requisitos para entrar son un poco distintos para cada uno, porque en el caso, por ejemplo, de un ayuntamiento, si se quiere sumar a esa asociación, lo tiene que aprobar su pleno municipal. O sea, no es una decisión que pueda tomar una persona concreta, o sea, tiene que pasar por pleno. Y lo que ayuda es a poder trabajar de manera conjunta entidades que lo tienen muy difícil para trabajar conjuntamente. Y yo lo digo siempre, las empresas y las administraciones públicas tienen tiempos y velocidades distintas. En la administración pública, sacar un contrato menor, a lo mejor puede ser un proceso de meses, y una empresa hace una inversión de 50.000 euros en 2 llamadas. Bueno, de 50.000 euros, igual más de 2, pero que tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, estos entes públicos privados lo que buscan es establecer un canal para esa colaboración entre los dos sectores, ¿no? Que viene bien, aunque a veces pues tiene esa dificultad de ponerse de acuerdo en los tiempos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo te quería preguntar por las sinergias y las colaboraciones en los destinos que trabajas, dado que tienes tanta experiencia en otros destinos, porque bueno, en Sierra Norte también conoces bien la Sierra Norte de Madrid. Entonces, bueno, una de las cosas que nos preocupan a día de hoy es precisamente esto, ¿no? A la hora de avanzar y no ofrecer una vez más servicios sueltos, el tema de armar un producto
Una de las dificultades que tenemos en muchas ocasiones es precisamente esta sinergia. Pues vamos a hacer una pregunta, Pilar. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois empresas? Eso es. 2, aquí tenemos otra delante, ¿eh? Ese es uno de los problemas. ¿Pero ves diferencia en relación a otros? No. Esto es así en casi todas partes. Y además yo tengo mis propias teorías, ¿no?, en torno a esto. Somos empresas pequeñas, somos empresas de... Yo soy el que abro, el que cierra, el que barre, el que friega los cacharros, el que... O sea, muy pocas personas lo hacen todo. Si vienen aquí, dejan de atender el negocio. También venimos de muchos años de marear muchas veces a las empresas con cosas que luego ellos no ven que tenga un retorno. Yo acabo de terminar un proyecto en Soria que se llama Soria Paraíso del Deporte, y aquí no hubo manera de hacerle entender a la Fundación Siglo y a la Diputación de Soria que tú no puedes llamar a las empresas 6 veces en el intervalo de 2 meses, porque a la tercera no te quieren coger el teléfono. O sea, como identifiquen tu teléfono ya en el móvil, ya no te atienden. Y es normal, porque tú les estás haciendo perder un tiempo y ellos no acaban de entender, y yo creo que ese ha sido nuestro principal error, que no hemos sido capaces de hacerles entender desde el principio cuál es el resultado final que esperamos lograr con esto y qué van a sacar ellos de esto, porque ellos son una empresa privada, algo tienen que sacar. No tiene por qué ser algo económicamente tangible, pero algo tienes que ofrecerles, porque tú les necesitas a ellos les va a beneficiar esas actividades, pero hay que explicar bien cómo le van a beneficiar, ¿no? Entonces, la dinámica es común en todas partes, ¿eh? Ahora estamos con el Camino del Cid y estamos haciendo los talleres de presentación. El Camino del Cid fue beneficiario de una de las ayudas de experiencia de la Secretaría de Estado de Turismo de la primera convocatoria. Entonces van a crear el Club de Producto Camino del Cid, que tiene varios subsegmentos y tiene uno de cicloturismo en el que estamos colaborando con ellos. Entonces, claro, tú ahora haces las presentaciones primero de qué es esto, ¿no? De qué va esto. Y claro, estamos juntando 50, 60 empresas cada día en las presentaciones, pero claro, a costa de tener a 2 o 3 personas 2 semanas llamando, hablando, tú mandando WhatsApp a la gente con la que ya trabajas, o sea, lleva su tiempo, ¿no? Y el problema es que muchas veces nos ha costado explicar bien cuál es el final de este proceso, ¿no? A qué nos va a conducir, qué te va a beneficiar a ti. Y, por ejemplo, nosotros en la parte de cicloturismo del Camino del Cid, ya hace mucho tiempo que nosotros trabajamos así a menudo, ya no hacemos reuniones como esta para esa parte, sino que nosotros vamos a cada una de las empresas. Y tú buscas un rato para tomar un café y te vas tú allí. O sea, no les haces que se desplacen ellos, porque es que si no, no funciona. Pero yo creo que la dinámica es un poco común en todas partes. Cambia cuando es un destino que se acaba un poco de crear, ¿no? O sea, en destinos donde todavía no habían hecho nunca ninguna dinámica de este tipo, sí que notas al principio pues una respuesta mayor, pero porque es normal, porque todavía ellos tampoco saben muy bien dónde se están haciendo las cosas y yo creo que cuesta trabajo. Por poneros un ejemplo, los talleres de Cicla Madrid, el taller que menos presencia tuvimos fue el de la Sierra de Guadarrama. Y nos decía Miguel Ángel Jara, dice, claro, ¿qué hemos detectado nosotros aquí? Que los empresarios se creen que ya está todo hecho, que ya no hay que hacer nada más. Y claro, pues les va bien. Y otro problema importante en Madrid, a las empresas en Madrid no les va mal. O sea, ¿que les podría ir mejor? Seguramente, pero es que mal no les va. Entonces, tú les tienes que explicar bien qué va a mejorar con esto su día a día o qué herramientas van a poder usar que les venga bien. Porque claro, te dicen, pero si yo, ¿en qué lío me quieres meter si como estoy no estoy mal, ¿no? Claro, ese es el punto con el que partimos aquí, ¿no? Que las empresas ya tienen una situación que les va bien, pero bueno, por no cargar las críticas, ¿no? que es verdad que se está hablando mucho estos días. También yo pienso que las entidades que están impulsando temas turísticos en la sierra también hay que hacer autocrítica ahí por la falta de continuidad de los equipos. Yo te la hago totalmente, Pilar. Tú a una empresa no le puedes hacer ninguna crítica porque su objetivo es ganar dinero con su producto. He preguntado cuántas empresas hay
¿Cuántos organismos públicos hay? O sea, no que trabajemos eventualmente por subvención y dando gracias a Dios, sino alcaldes, concejales. ¿Hay alguno aquí o alguna? Sí, sí, sí. Esta es una dinámica que se repite mucho, ¿no? Entonces yo creo que aquí el trabajo es ese, ¿no? El trabajo es explicar bien qué se va a sacar, qué podemos hacer por ellos, qué salto a lo mejor podemos dar en cuanto a la promoción, en llegar a un mercado distinto, en traer aquí a otros turoperadores. Es de coña, o sea, es de coña. Todo lo que has dicho es lo que es. O sea, tendemos a un turismo sostenible, a evitar el turismo de masas, ¿no? Tal. O sea, pero ¿cómo cambias el concepto de los ayuntamientos que tienen el concepto de que el turismo es que los bares y restaurantes se llenen todos los fines de semana, de su pueblo? Punto. Bueno, algunos pueblos ya ellos no quieren ni eso, porque ya lo están sufriendo, o sea que el que llega a ese techo rápido quiere otra cosa, porque rápidamente se le empiezan a quejar sus propios vecinos. ¿Quién es el promotor del Camino del Cid? El Camino del Cid, los promotores son 8 diputaciones provinciales, es un consorcio de 8 diputaciones provinciales. Yo creo que una cosa muy buena que ha conseguido el Camino del Cid, que a mí me parece un ejemplo en cuanto a los materiales que genera, la información que genera, a las cosas que hay disponibles en la página web para el usuario, es que el gerente, Alberto Luque, lleva 20 años, desde que nació el consorcio, que tiene que ver con lo que tú dices de la continuidad de los equipos, ¿no? Claro. Ellos ahora mismo son un equipo de 3 personas que trabajan a tiempo completo y que trabaja una chica que se llama Jimena, que digo, a ti te eligieron por el nombre, claramente, o sea, tú pusiste en el currículum Jimena y para adentro. Y Patricia, que es la encargada de comunicación, y son ellos los que gestionan la ruta. Entiendo que entra todo lo relacionado con el turismo, desde restaurantes... Sí, pero fíjate, claro, el Camino del Cid abarca casi 2.000 kilómetros de rutas, porque tienen 6 anillos, que en mi opinión ese fue el principal error a la hora de constituir el Camino del Cid, que yo me acuerdo además que estuve comiendo con Alberto el otro día allí en Burgos y le dije, nosotros os mandamos un correo electrónico cuando el proceso de creación diciendo hacer solo una ruta, solo una, consolidarla y luego ya inventáis las alternativas que queráis, pero tratar de hacer una sola ruta, pero bueno. Aquí nos ha pasado un poco en Carpetania con la presión, o eres un poco independiente a la hora de diseñar las cosas, tú lo habéis decir la Madrid, sí, sí. Al final es la presión de cada... Tiene que pasar por mi pueblo. Que quiere tener, y a lo mejor no tiene sentido, pero es de toquillo, que vamos a hacer. Bueno, aquí al final tuvieron que llegar a la concesión de que tenía que pasar por el mismo número de municipios de cada provincia. O sea, imagínate, ¿no?, el criterio de diseño de los itinerarios. Y bueno, yo creo que ellos lo están haciendo muy bien, pero claro, son 2.000 kilómetros, tienen una base de datos de 5.000 establecimientos, entonces en el club de productos ya no se va a incluir todo el mundo. O sea, se han establecido unos criterios de calidad para poder entrar, y si quieres entrar en el club de producto, pues hay que cumplir unos criterios. Y se van a quedar en muchísimos menos, porque va a haber mucha gente que ni siquiera va a hacer el trabajo de tratar de entrar, o sea que, porque yo le decía a él, digo, tú ten en cuenta que si te entra el 20%, date con un canto en los dientes, o sea, porque... Si te entran todos, una movida también. Sí, vamos, sería imposible de gestionar, pero es que no van a poder entrar todos, porque hay algunos criterios que no van a poder cumplir, ¿no? Pero... Creo que ese tipo de... Aquí tenemos, tú lo sabes, no hay nadie que tiene un problema de una noche. No, entre semanas sí, pero en fin de semana no, ¿no? ¿Te acuerdas el último taller Sí. de Madrid que le preguntaba yo a uno de la agencia de viajes ¿cuántos productos tenéis que repitáis? No, me dijeron ninguno. Es que al final, entonces, veo que en el Camino del Cid tienen menos turismo, a lo mejor no tienen tanto éxito como aquí porque tenemos, entonces tienen esa oferta, aquí tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Hasta los establecimientos especializados no te quieren alquilar una noche. Sí. Allí, ¿sabes qué ocurre? Como desde el principio la promoción se hizo para el viaje itinerante, es raro el establecimiento que no te coge una sola noche. O sea, eso está como muy establecido. Sin embargo, ahora se han encontrado con otro problema que no te lo esperas,
Claro, si la gente solo está una noche en cada establecimiento, en esos municipios no se genera una oferta de servicios para que la gente se quede más tiempo, porque claro, los ven que es que no es que se queden una sola noche, es que a lo mejor llegan con la bici o andando a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana están saliendo, o sea, que es que si te descuidan no han visto ni el pueblo. O sea que, y entonces ahora, con el club de producto, ya ni siquiera va a ser para ellos tan importante lo de una sola noche, porque lo que están buscando es poder crear experiencias para que la gente se quede 3 o 4 días en el mismo sitio. Pero te sirve al cabo, yo creo también, ¿no? Porque si lo turista se queda una sola noche, luego puede volver. Sí, sí, está claro, sí, sí, eso es evidente, sí, sí. O luego vuelve a hacer ese tramo nada más, o sea que eso... El problema es que nunca lo sabes, porque como lo que decíamos al principio, si es que no conocemos muy bien qué hace la gente en nuestros territorios, no sabemos si vuelven, si son repetidores. Si hablas con los hoteles te das cuenta que sí, ¿no? O sea, nosotros dormimos en algunos hoteles cuando atraviesa la zona del Alto Tajo, que es la misma esta de montañas vacías, y claro, yo conozco hoteles que he visto cómo se jubilaban los padres con los que yo empecé a trabajar y trabajo con los hijos, y ellos te dicen, no, aquí hay clientes que vienen todos los años 2 veces desde hace 20 años. O sea que los hay, pero ellos lo saben, pero la administración pública que gestiona el turismo, eso no lo sabe. Ahora que estáis aquí, David, ¿cómo lo de Ciclamadrid existe? O sea, que eso, quiero decir, es que funciona. A ver, Ciclamadrid son dos cosas... Hace años y no he vuelto a... Ciclamadrid son dos cosas muy distintas. Uno es el proyecto de la Comunidad de Madrid, al que se le dio mucho bombo y publicidad, y que se hizo la inversión importante de diseñar un itinerario y mirar... Que nunca nadie me ha preguntado por Ciclamadrid, nunca. Entre otras cosas porque no pasa por aquí. O sea que claro, que aquí se estableció un criterio que quitó a la Sierra Norte de prácticamente todo el recorrido, ¿no? Un criterio de dificultad. Pero fijaros para que entendamos también una cosa. Ciclamadrid se le ocurre a una persona concreta y contrata una primera consultora para que haga el diseño del itinerario. Con esa primera idea, que era todavía un dossier, un dossier en un papel, o sea, no se había hecho prácticamente nada. Yo estoy seguro que ni siquiera trabajo de campo de recorrer los caminos. Se hace esa primera presentación y nos lo presentan a varias empresas del sector que trabajamos en Madrid. Y la mayoría de esas empresas le dijimos, no nos gusta. No nos gusta, ¿por qué? Porque tú puedes inventarte una ruta y llevar a tus clientes a un sitio que tú crees que vale la pena. Pero claro, para la Comunidad de Madrid, Ciclamadrid era un proyecto de redistribución territorial, de que diera la vuelta a toda la comunidad y eso pudiera... Y tú dices, pero... Y las infraestructuras y los equipamientos... Dices, pero es que eso no funciona así, porque claro, yo tengo un cliente que quiere hacer una ruta bonita y el tramo por donde lo habéis pasado, por Valdemoro, no es bonito. O sea, yo no quiero llevar a mis clientes allí porque me van a decir que ¿dónde les he llevado si no había otro sitio más bonito? Y claro, nosotros les decíamos, ¿tú quieres potenciar el cicloturismo en Madrid? Haz una ruta, Madrid, El Escorial, Segovia y Madrid, Aranjuez, Toledo. Y vas a promocionar el turismo en Madrid de bicicleta, pero vamos, de una manera increíble. No porque eso son otras comunidades autónomas, porque eso es tal. Claro. Digo, bueno, sí, yo eso lo entiendo, pero se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Si lo que quieres es promocionar el cicloturismo. Y luego ellos decían, no, lo importante es atraer cicloturistas extranjeros. Pero ¿cuál es la realidad? Ciclamadrid, en la mayor parte del recorrido, el firme es de tierra. A veces ni siquiera un firme fácil, o sea, a veces... Es tierra, que hay que ir con una bici de montaña y que hay tramos que por falta de mantenimiento no están muy bien. El cicloturista europeo quiere ir por carretera o por un carril bici bien pavimentado, no quiere ir en bici de montaña. Entonces, tú estás diciendo que no coges la sierra porque estás pensando en un recorrido fácil, accesible para el cliente europeo, pero sin embargo luego le metes por unos caminos que no son los que él quiere. Entonces, digamos, esa es una parte de Ciclamadrid, que es la infraestructura que hace la Comunidad de Madrid. En el 2019 lo que se crea es la Asociación Ciclamadrid, que es esta asociación público-privada, en la que estamos ahora 80 socios, de los cuales 28 ayuntamientos. Y ahí lo que trabajamos es por la promoción del cicloturismo, de todo el cicloturismo. Nosotros hemos intentado siempre separarnos de las rutas de la Comunidad de Madrid, no porque no nos gusten,
sino porque después cada empresa venderá las rutas que crea que mejor encajan con sus clientes. Que además, si tú quieres hacer todo ese anillo, la Comunidad de Madrid en sus folletos iniciales lo proponía para hacer en 17 etapas. Y nosotros le decíamos, tú sabes que si alguien va a dedicar 17 días a recorrer España, lo que querría hacer es Barcelona-Cádiz. O sea, querría hacer toda España. No, ¿cómo se va a quedar 17 días seguidos dando vueltas a la Comunidad de Madrid? Y además, muchas de esas etapas que propones no acaban en un pueblo que tenga un hotel o un alojamiento. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, esa parte no funcionó. Sobre todo también porque después no ha tenido mantenimiento, no se han repuesto las señales, pero la asociación sí que está funcionando. O sea, y está consiguiendo pues, hacer cosas que yo creo que están bien en el sentido que ha hecho, por ejemplo, ahora todos los socios y la Comunidad de Madrid dispone de material gráfico que nunca había tenido de bicicleta, o sea, material gráfico hecho por profesionales, vídeos, fotos, se han hecho mapas, se tiene una página web de la asociación, porque la página web de la Comunidad de Madrid, que es ciclamadrid.es, no se puede cambiar nada, porque es propiedad de la Comunidad de Madrid y cualquier cambio tiene que pasar por presidencia. Y como es una página oficial, no puede tener precios. Claro, la asociación tuvo que crear una página propia donde están todos los socios y los socios venden sus productos, o sea, tienen sus precios con un enlace a su página web para poderlo vender. O sea que ¿Cuál es esa página? Cycle Madrid, como si fuera en inglés, .com. Y yo creo que, bueno, la semana pasada tuvimos la asamblea y tenemos nuevo presidente, o sea que empieza a operar el nuevo presidente en breve. Y yo creo que eso está funcionando. Pero, o sea, que trabaja bajo el paraguas de Cicla Madrid. Es que no o sea, lo que trabaja es por una marca, que es Cicla Madrid, que para nosotros no tiene nada que ver con unas rutas concretas, sino que es la marca del cicloturismo en Madrid. Porque ahí hay empresas que vendemos la Vía Verde del Tajuña y hay empresas que venden rutas por los puertos de Guadarrama en bici de carretera. ¿Y esto lo deja hacer la Comunidad de Madrid? Bueno, lo deja hacer. Me llama la atención. O sea, desde el 2019 llevamos un tira y afloja. Un tira y afloja. Que no es fácil, porque, claro, la Comunidad de Madrid es socia, el director general de turismo es el vicepresidente de la asociación. Y durante varios años, unos años sí, otros no, la Comunidad de Madrid da dinero a la asociación para poder hacer acciones. Y ahí hay que pelear a dónde va cada euro. No, ferias internacionales este año no podéis porque queremos ir nosotros. O no podéis hacer el folleto de esta manera porque... ¿Nos podéis desvincular del todo de la Comunidad de Madrid? Podrías, pero si te desvinculas del todo, ¿para qué nos sirve a las empresas unirnos entre nosotras? Si nosotros no necesitamos nada para unirnos entre nosotras cuando nos hace falta. O sea, si yo necesito las bicis de ese, le llamo, se las pido, me las da, se las pago. O sea, es que esto lo que intenta... Estás apostando por el cicloturismo en la Comunidad de Madrid. Claro, o sea, esto es trabajar por el bien común. O sea, esto es trabajar... Hecho por profesionales. Bueno, hay de todo, porque en el club hay hoteles, hay restaurantes, hay bodegas, hay una empresa que se dedica a poner cargabicis que se recargan con energía solar para bicis eléctricas, muchos ayuntamientos. de fuera de España y fuera, todo lo que es la bicicleta en Madrid. Que no es fácil, no es fácil. Adecuados para la bici. Claro, tienen para poder reparar la bici y todo eso. O sea, una de las cosas que se hizo con la subvención de hace 2 años fue que a todos los socios se les entregó una bomba de taller, un maletín de repuestos, un maletín de herramientas.